les agradecemos desde el equipo legal y en general todo nuestro país, a todo Telesur, porque son de los medios valientes desde el inicio que cubrieron todos los asesinatos y los heridos y después las detenciones arbitrarias y lo que ocurrió con el presidente Castillo. Absolutamente todo tiene que verse desde una misma perspectiva, que es que estamos viviendo una dictadura y estamos viviendo un terrorismo de Estado, y les agradecemos profundamente porque dentro de nuestro país la misma prensa miente, la prensa difama, la prensa terruquea. Entramos con el análisis vía telefónica. Saludamos a Indira Rodríguez, es abogada, es miembro del equipo legal y de defensa del presidente Pedro Castillo. Nos acompaña desde Lima, en Perú. Reiteramos vía telefónica. Abogada, buenas noches. Buenas noches a todos y todas quienes nos están escuchando en Telesur. Realmente para nosotros es un honor estar en esta oportunidad conversando con ustedes, dando pues información de primera mano del equipo legal de defensa del presidente Castillo. Abogada, muchísimas gracias. Esta primera declaración a un medio de comunicación desde la cárcel del presidente Pedro Castillo, presidente derrocado, plantea una serie de hechos para tratar de entender la complejidad que está viviendo el país. Una, por ejemplo, lo que él considera y califica es Dina Boluarte, quien ella llega además con él como su aliada a la vicepresidencia del país hace un poco más de un año. ¿Cuál es su análisis desde esta perspectiva con respecto a lo que él dice en este punto central y es quien en este momento asume el ejecutivo del país? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Nosotros desde el equipo legal estamos procurando también ser bastante cautos con la información que vamos a plantear, ya que el día de hoy pues hemos recibido, ¿no?, un amedrentamiento de parte del INPE al procesarlo a él por estas declaraciones que ha dado, lo cual es completamente arbitrario porque es su derecho a la libre expresión y evidentemente vamos a poder defenderlo por este lado, pero por otro lado es verdad, o sea, la esencia, ¿no?, esta entrevista realmente plantea varios puntos que no se conocían, ¿no?, como por ejemplo, claro, que la señora Dina Boluarte en general, ¿no?, tanto a nivel interno como a nivel externo, es una persona con una personalidad bastante por decirlo menos calculadora, como bien se señala. También pues ahora está siendo la mayor genocida de nuestro país, ¿no?, lo cual hasta el día de hoy, y aprovecho a denunciar que tiene más de 60 hermanos muertos, compatriotas que han sido asesinados por parte de las Fuerzas Armadas y la policía, asimismo también los heridos, ¿no?, cientos de heridos, cientos de detenidos, detenciones arbitrarias y todo lo que está ocurriendo en esta dictadura y en este terrorismo de Estado. Realmente de manera a nivel general, los dirigentes, las personas de a pie que están denunciando toda la violación a los derechos humanos que está ocurriendo en este país, realmente pues son valientes porque hay mucha persecución política en nuestro país y hasta nosotros mismos como abogados y abogadas estamos recibiendo amedrentamiento, acoso y persecución de parte de la prensa y de la misma policía. Abogada, con respecto a todas estas muertes, la mayoría de ellas, porque se ha podido comprobar, además los videos son muy evidentes, cometidas por la fuerza pública, la mayoría de ellas en manos de la policía. ¿Hay un caso que ya esté avanzando, un caso que se esté armando para denunciar al Estado peruano? Sí, informo a nivel internacional que desde los equipos legales autoconvocados que en realidad se han formado acá en el país, tanto en todas las regiones del país, para poder atender detenciones arbitrarias, poder atender también la defensa de los familiares, de los asesinados, de los detenidos, de los heridos, poco a poco nos hemos ido uniendo. Es decir que aprovecho también a saludar, ¿no?, esta autoconvocatoria que no responde a ningún partido político, sino responde a la conciencia de abogados y abogadas que realmente se están poniendo en primera línea para poder luchar por la defensa de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Sobre lo planteado y la pregunta ya específica, se está trabajando, ¿no? Yo tengo conocimiento que varios colegios de abogados de la Macrosur, es decir, de las regiones del sur del Perú, están tomando los casos de los familiares asesinados y de hecho ya también junto a la Red Nacional de Derechos Humanos, liderada por el doctor Asdrúbal González, ¿no?, se ha presentado a nivel general todos nosotros como denuncias internacionales al Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
¿Cuáles es son? necesario poder estructurar eso. Por supuesto, abogada, ¿cuáles son los delitos en los que ha incurrido? Y además esto es una pregunta en el marco del derecho internacional, la fuerza pública, que es la representante del Estado. ¿Cuáles son esos delitos? Sí, hay varios delitos que se han planteado, como por ejemplo lesa humanidad, también genocidio, por otro lado desde los asesinatos el derecho a la vida, planteado también por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en realidad ya el Estado peruano sí ha respondido ante estas graves violaciones en dictaduras anteriores, como lo que ha sucedido en la dictadura de Fujimori, ¿no? Entonces, la larga lista de delitos viene desde los asesinatos, los heridos, las detenciones arbitrarias, todo lo que es también incluso hasta tortura, ¿no? Por nuestra parte, desde el Comité de Libertad del presidente Pedro Castillo, lo que hemos presentado es sobre todo que lo están deteniendo a él con una pena, o sea, evidentemente con la prisión preventiva de 18 meses, con que le han quitado la libertad, ¿no? De manera arbitraria, ilegal, y claramente pues no responde a un uso del derecho de manera justa, ¿no? Acá en el país la Fiscalía está coludida con la derecha peruana y también con la misma policía, que en realidad están violando derechos humanos, y el presidente Castillo el día de hoy, se tiene que decir las cosas como son, es un preso político, porque no ha cometido el delito de rebelión. Él nunca tocó un arma, y este delito de rebelión se configura tocando un arma, planteándose un alzamiento en armas, lo cual no ha sucedido, y eso que se quede por favor zanjado en este espacio. Muchas gracias. Abogada, por último, con respecto a el futuro inmediato, plantearlo de esta manera, del expresidente Pedro Castillo. Si a nivel interno vemos como la Fiscalía y el sistema judicial está prácticamente tomado por el fujimorismo, ¿cuál es entonces el escenario para que él recobre su libertad? Se cumplen ya 2 meses de un estallido social que no se detiene, ya hemos visto y a través de la pantalla de Telesur lo contamos día a día, los muertos, los heridos, los detenidos, mujeres que han sido brutalmente golpeadas, se denuncian violaciones, desaparición forzada, etcétera, etcétera. Y esto parece que no termina. No, nosotros les agradecemos desde el equipo legal y en general todo nuestro país, a todo Telesur, porque son de los medios valientes desde el inicio que cubrieron todos los asesinatos y los heridos, y después las detenciones arbitrarias y lo que ocurrió con el presidente Castillo. Absolutamente todo tiene que verse desde una misma perspectiva, que es que estamos viviendo una dictadura y estamos viviendo un terrorismo de Estado, y les agradecemos profundamente, porque dentro de nuestro país la misma prensa miente, la prensa difama, la prensa terruquea, le dice a todos y se le denomina como terroristas, lo cual es completamente una mentira, es ilegal, y se difama utilizando racismo, clasismo, y eso lo vemos, ¿no? a nivel nacional. Entonces les agradecemos a ustedes, un medio internacional, que pueden dar eco de todo lo que está ocurriendo en nuestro país, y sí, la instancia que debemos lograr es una instancia internacional, porque realmente pues a nivel nacional no tenemos las garantías. Absolutamente ninguna familia que el día de hoy sea víctima de esta dictadura tiene garantías, y también nunca va a tener un debido proceso. Es necesario poder pedir la renuncia nuevamente de pues quien ahorita está tomando la cabeza de este gobierno de facto, no una dictadura, y poder pedir solidaridad internacional a todos los peruanos que viven en el extranjero, pero además de eso a las naciones hermanas que pues ven el sufrimiento tan grande que está ocurriendo en nuestro país, y nuestro equipo legal se encuentra pues comprometido no solamente con el caso del presidente Pedro Castillo, sino también con todos y cada uno de los casos. En realidad el día de hoy tienen familias que han perdido a un ser querido, asesinado, tienen detenidos y además heridos. Entonces les agradecemos profundamente a Telesur, es una gran oportunidad, lo digo desde el equipo legal del presidente Castillo, les agradecemos profundamente por todo lo que están haciendo en la visibilidad de estos delitos que está cometiendo este gobierno. Ese es nuestro deber, abogada, y lo seguiremos haciendo a 2 meses de este estallido social que no se detiene, a través además de nuestro equipo periodístico en el lugar de la noticia. A usted muchas gracias, abogada. Buenas noches. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego.